Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo: una ubicación desconocida. Naruto movió los pies de un lado a otro, sentado en la rama de un árbol, mirando el espacio vacío a través de ojos filtrados por una ilusión. Los días llegaban rápido, a veces lentamente. Dependía del clima, a veces, del estado de ánimo, a veces, de las cosas que tenía que hacer. En estos días, era un montón de nada. Los frenos en él no parpadearon para permitirle un poco de libertad. Eso solo se sumaba a la miseria de la nada. En otras palabras, aburrimiento. Sus ojos miraron hacia un lado, muy estrechos, cuando sintió la presencia de un chakra. Un remolino negro, una onda a través del espacio que a veces le recordaba al Rinnegan, perturbó el flujo de aire detrás de él. El espacio doblado que había visto demasiadas veces, probablemente podría contar los segundos que tardó en aparecer el hombre. Naruto desvió la mirada cuando apareció el hombre enmascarado y aterrizó en el suelo en silencio. Zetsu no te está siguiendo. Este tono cuestionador, oscuro y vacío. Nunca había estado caliente. No en su vida. Le había dado la bienvenida cuando se despertó en un pozo de oscuridad después de su encuentro con los desdeñosos aldeanos de la hoja. Lo perdí en el camino. No me gusta la sensación de tener ojos no deseados observando cada uno de mis movimientos, respondió Naruto con indiferencia. ¿Y la espora Zetsu? Irritante. Obito no reaccionó, pero su único ojo, visible a través de su máscara, se movió ligeramente mientras miraba al rubio. Habíamos acordado que Zetsu te vigilaría en caso de que sucediera algo. Konoha no ha dejado de buscarte. Y te mudas con mucha más frecuencia en estos días, yendo a lugares que nunca te permití visitar. No seas regaño, Madara. No recuerdo particularmente que prohibieras ciertos lugares. Naruto saltó del árbol, aterrizando con gracia sin hacer ruido. Colocó sus manos enguantadas dentro de sus pantalones negros y dio un par de pasos, apoyándose contra el tronco del árbol mientras miraba directamente al Sharingan carmesí. Antes, esa mirada fría, el peligro en ese ojo que siempre intentaba espiar su alma lo había asustado. Ni siquiera podía mirar a través de la máscara. Había comenzado a asumir que el hombre había usado la máscara durante tanto tiempo que se había convertido en parte de él. Las cosas eran diferentes ahora. Él había crecido. Se acostumbró a esa malevolencia que en un buen día, él también mostraba ante las visitas del Biju sellado dentro de él. No te llamé para una conferencia. Te llamé aquí porque hay algo que quiero hacer. ¿Tendría algo que ver con tu visita a Megakure? Has estado visitando el pueblo con mucha más frecuencia. ¿No pareces feliz por eso? Nagato es el líder de Akatsuki. ¿Alguna razón por la que no debería estar cerca de mi líder? La sospecha, aunque no estaba presente en el ojo, Naruto podía sentir sus ondas atravesando su sexto sentido. ¿Por qué presentárselo a personas cuando ibas a convertirte en un policía cuya sospecha ha despertado alrededor de la actividad criminal? Obito no respondió a esta pregunta. ¿Qué deseas? Sasori me informó que Konoha está organizando los exámenes de Chunin. Quiero participar. Me he cansado de estar simplemente sentado, sin nada mejor que hacer. Creo que este es un mejor momento para reintroducir mi existencia en el mundo una vez más. El Akatsuki va a estar ocupado de todos modos. ¿Por qué Konoha? Naruto miró al enmascarado, quería preguntarle si hablaba en serio, pero se mordió el labio. Nunca debes orinar en la mano que te da de comer. Soy de Konoha. Aunque mis recuerdos son bastante dolorosos y preferiría no pensar demasiado en ellos, quiero ver las miradas en los rostros de las personas que atormentaron mi vida y celebraron con una supuesta muerte. Estaba eso, y tal vez porque era simplemente conveniente. Simplemente estaban sucediendo muchas cosas en Eden Leaf en este momento para que él simplemente observara desde las sombras. El aburrimiento podría matar a una persona. No solo eso, sino que a veces, algunas oportunidades eran demasiado atractivas como para resistirlas, incluso cuando estaban rodeadas por un pozo de llamas carnívoras. Esto no tendría nada que ver con los planes de Orochimaru, ¿verdad? ¿Orochimaru? Esa causa perdida era una basura humana irrelevante que a Naruto no le importaba. ¿Tenía razón al considerar humana a la serpiente? Con todos los experimentos que ha hecho en sí mismo, ya no califica como humano, a pesar de que desfila como tal. De todos modos, la serpiente era simplemente un espectáculo secundario para cosas más grandes en este mundo. No tengo ningún interés en esos planes. En lo que a mí respecta, Orochimaru es un enemigo de Akatsuki. Mi presencia junto con la suya en la hoja es simplemente una cuestión de conveniencia, al menos de mi parte. ¿Has planeado ir? ¿Por qué me lo dices?
para su comodidad. Prefiero que no empiece a mirarme con recelo por hacer cosas. Ya hablé con Nagato y va a enviar un equipo de genin a la hoja. Me uniré a ellos y participaremos en los exámenes. Por supuesto, esta decisión significa que cuando se sepa que formo parte de Akatsuki, se centrarán en Rai. Pero eso no es problema. He discutido los detalles con Nagato. Cualquier cosa solo será posible si Konoha incluso te permite irte. Independientemente de cómo te hayan tratado, sigues siendo el hijo de su antiguo Kage y contienes al Kyuubi. El poder de una bestia con cola. El santo grial. Uno pensaría que concedió todo tipo de deseos con la forma en que las aldeas alguna vez lucharon para obtenerlos. Armas, eso era a lo que habían sido reducidos. Negación de la existencia como persona y nacimiento de una herramienta conveniente para ser utilizada para la protección de los humanos. Era ridículo cómo se trataban los contenedores. En todo caso, el mundo sería mucho mejor sin ningún contenedor. Hay una contingencia para eso. Haz lo que quieras, pero, si te encuentras con Orochimaru, mátalo y recupera el anillo. Y ponte en contacto con Sasuke. Queremos que se una a nuestro lado. Una vez que sepa sobre la masacre de Uchiha, querrá unirse a nosotros. Él es innecesario para el plan. No sabemos cuánto tiempo tomarán las cosas. Todavía no estamos listos para tomar medidas ahora. Todavía tenemos que localizar a todos los viejunos. Akatsuki se iba a convertir en un circo de personas con personalidades retorcidas. No había nadie en la organización que estuviera cuerdo. No por ningún plano. Itachi masacró a todo su clan. Él borró sistemáticamente a cualquiera que mirara a Anzo y sonriera. Los niños, las madres y los abuelos se relacionaron con Anzo, solo para asegurarse de que no hubiera una rebelión contra su gobierno. El otro era un zombie inmortal con una creencia fanática en su dios malévolo que exigía nada más que sacrificios humanos para su pan de cada día. El otro estaba obsesionado con el dinero que miraba a las personas según el valor de su generosidad. Y ahora, este hombre quería reclutar a un adolescente loco con la estabilidad mental de una persona con discapacidad mental. Estaba él. Naruto sonrió. Él era normal. Solo un niño arrastrado al circo porque el mundo se negó a entenderlo. Quería responder, pero, de la misma forma al inspirar de su máscara, la presencia física de Madara comenzó a distorsionarse, deformándose. Observó la deformación como un halcón, analizando cómo funcionaba este poderoso flujo. Con Otakuri lanzó humo a través de su pipa, gris como su cabello. A veces, se sentía como una flor vieja, marchitándose a un ritmo lento y doloroso. No había fin a su miseria o al trabajo al que se había arrastrado. Pero aguantó, diciéndose a sí mismo que no había nadie más que pudiera hacerlo. Jiraiya se negó. Tsunade era una causa perdida, corriendo salvajemente en el mundo shinobi con una gran nube de deudas siguiéndola. El otro lo había traicionado a él y al pueblo. Siempre lo había sabido, pero el amor de los padres a veces era ciego a la verdad. Sobre todo cuando se mezclaba con ingenuidad y negación. El tercer Hokage dejó caer su pipa sobre su escritorio cuando Jiraiya irrumpió repentinamente por la ventana como si lo hubieran arrojado. El pánico no lo golpeó como un trueno, pero el impacto momentáneo de la entrada había sido tan repentino que lo empujó fuera del tren de pensamientos como si fuera un invasor. Al reconocer al Sannin, el tercero soltó un breve suspiro y luego tomó rápidamente su pipa antes de que quemara su papeleo. Al mirar la pipa, se dio cuenta de que, en los últimos años, la fumaba con mucha más frecuencia que incluso a Asuma le preocupaba. Quizás fue lo que lo hizo envejecer el doble de sus días reales. Los pensamientos no le hicieron tirar la pipa a la basura. En cambio, lo metió entre sus labios una vez más, y lanzó una mirada sospechosa hacia Jiraiya, el único alumno que le quedaba. Sarutobi podría contar la cantidad de veces que ha visto al sapo sabio en los últimos 5 años. Podría sacar su mano derecha y los dedos serían más que suficientes. Solo necesitaba contar hasta 1 y ese era el final. Solo cuando las cosas eran urgentes, apareció Jiraiya. Le llegaban cartas de vez en cuando. A veces, podía pasar un año y no había nada. Como él diría, no había nada para él en el pueblo. Konoha debería ser motivo suficiente para persuadir a su alumno de que estuviera en la aldea, pero el tercer Hokage no tenía la energía ni el apetito para sermonear a Jiraiya. Se apoyó en su silla y la empujó ligeramente hacia atrás, antes de lanzar un poco de humo. Cuando el humo se dispersó, vio la mirada seria en el rostro de Jiraiya. Una rara visión que hizo que sus ojos envejecidos comprimieran la diminuta felicidad que sentía al ver a su alumno. Naruto viene a este pueblo. Lo vi con mis propios ojos.
Una vez más, la pipa del Sandaime golpeó su escritorio. Pero esta vez, las llamas carmesí lamieron sus papeles antes de que pudiera recuperarse del golpe en el estómago. Por un momento, todos los papeles en su escritorio podrían haberse quemado y no le habría importado mientras miraba a Jiraiya con una mirada muy seria. ¿Chistes? No, esta relación se había convertido en la de un líder y su subordinado. No contaban chistes, ni siquiera los crueles destinados a incitar la ira en el otro. Sarutobi podía contar el número de días, meses y años desde que Naruto desapareció de este pueblo. Después de todo, llevaba un diario. Y tenía un registro de todos sus fracasos y arrepentimientos. Pero el más deslumbrante fue Naruto. El recuerdo del rubio lo tenía vigilando el pueblo por la noche porque simplemente no podía dormir. Incluso mantuvo el retrato de Minato en la oficina, mirándolo directamente. No fue porque Minato fuera el Hokage del pasado, sino porque sintió que era correcto que trabajara bajo la mirada del cuarto, condenándolo por no proteger a su hijo. Ya había tenido muchas pesadillas de Kushina castrando. Por cierto, ella no estaba esperando en el más allá para torturarlo. No es que él no sería merecedor de la condenación. Lo que empeoró las cosas fue que algún pensamiento del asiento trasero dentro de él razonó que si le explicaba las cosas a Minato, el hombre probablemente entendería que no había nada que pudiera hacer. Esa mirada triste y comprensiva en los ojos de Minato dolería más que cualquier furia justiciera que Kushina le infundiera. Perdóname por sonar un poco escéptico, Jiraiya, pero ¿qué tan seguro estás de que es Naruto a quien viste? No había emoción en su tono, solo la voz hueca de un anciano cansado que había ido un poco más allá de lo que le permitía su edad. Había sido cuando la aldea se tambaleaba por la escalofriante masacre del clan Uchiha cuando se hizo evidente que Naruto se había ido. Ni siquiera había autorizado la masacre. Había ocurrido bajo su nariz. Y Naruto desapareció bajo sus narices. Si la masacre había sido un golpe de tonto, la desaparición de Naruto fue un golpe mortal. Le había quitado el oxígeno de los pulmones y había convertido el aire a su alrededor en una niebla contaminada que lo hizo toser mientras jadeaba por aire fresco. Hiruzen podía recordar ese día como si fuera ayer. El recuerdo estaba tan fresco que sintió como si fuera el día anterior. Había pensado que Danzo era el responsable y había ordenado a los Anbu que saquearan la casa del hombre hasta que encontraran a Naruto. Pero no encontraron nada. Casi había desgarrado el brazo vendado de Danzo con sus propias manos. Pero él había mirado el panorama general. Naruto se había ido. Sin dejar rastro. Sin sangre. Nada. Durante los últimos años, lo han buscado sin éxito. No estoy seguro de que estuviera vivo o muerto. En algún momento, aunque Jiraiya dijo que los Toads creían que Naruto todavía estaba vivo, Hiruzen había comenzado a perder la esperanza. Simplemente renunciando a su destino eterno en manos de Kushina por no proteger a su hijo. Pero la desaparición ciertamente había hecho mella en su posición, pero había afirmado su control sobre los asuntos del pueblo. Después de todo, él había trastornado este pueblo, a veces interrogando personalmente a espías. Ninguno se había ido, nadie había entrado. Durante días después de la desaparición, el pueblo estuvo cerrado, con una amplia red lanzada sobre la hoja. Pero no hubo pescado que fue capturado. Solo desesperación. Lo vi con mis ojos. Jiraiya estaba ahora frente a su escritorio, golpeando su escritorio con su puño derecho. Lo vi Sensei. Está vivo y bien. No hay forma de que pueda confundirlo con nadie. Sarutobi se negó a sonreír. No se atrevería a darse la esperanza de que Naruto sobreviviera. Una esperanza que lo ha atormentado durante los últimos años. Al menos, en el lado positivo, el pueblo se benefició de esto. Había tomado una postura bastante dura con los shinobi, porque no quería fallar una vez más. Más que nadie, entendió que Konoha no eran sus edificios sino su gente. Filosóficamente, incluso si este lugar fuera destruido, aún podrían formar otra hoja oculta, siempre y cuando la gente aún permaneciera. Pero había sido la hoja la que rechazó a Naruto y, decepcionada, celebró su desaparición del pueblo. Después de todo, para ellos, él no era más que el mocoso Kyuubi. Un recuerdo de la terrible noche en que los Biju se enfurecieron y mataron a sus seres queridos. Irónicamente, la ira contra la bestia que les costó su amado Hokage. Enfermó a Sarutobi que Naruto nunca tendría buenos recuerdos de la aldea. Tal vez por eso se negó a alegrarse por la noticia de que Naruto estaba vivo. Y la única otra razón por la que Naruto vendría aquí es por los exámenes de Chunin que se llevarán a cabo. Este no era el regreso de un niño perdido. Si de verdad era Naruto, entonces se había unido a otra aldea. Y lo que era preocupante
pasado años, y estoy un poco preocupado por lo que esto significa estar demasiado emocionado. Pero estoy realmente feliz de que Naruto esté vivo. Está vivo. Simplemente no hablé con él porque sé que probablemente no me reconocerá. Solo lo vi una o dos veces cuando era pequeño. Además, no quería asustarlo, el Sannin se dejó caer en la silla frente al escritorio, permitiendo que una mirada de alivio se extendiera por su rostro. De repente, parecía cansado, pero eufórico. Hiciste lo correcto. Él viene aquí, así que no hay necesidad de apresurarse para hacer nada. Debemos observarlo. El Sandaime hizo una pausa. Le preocupaba mucho que con la forma en que Naruto era tratado en este pueblo y su apariencia ahora, cualquier cosa podría pasar. Esto lo obligó a estar castigado. Era un problema, ya que incluso Suna había enviado su Jinchuriki. No quería pensar que había una conexión, pero era demasiada coincidencia como para simplemente dejarla pasar. Ahora, ¿con quién viene? Estaba con un shinobi usando una diadema de lluvia. Enviamos una invitación a la aldea, pero esto se debió a que sospechábamos que la aldea había terminado su guerra civil a pesar de que la información proveniente de ella dice que la guerra civil aún continúa. Danzo ya ha confirmado que cree que Anzo está muerto. Cuando perdió la conexión con él, Hiruzen hizo una pausa y luego se puso de pie, cruzando las manos sobre la espalda. Luego caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles. ¿Cuánto falta para que llegue aquí? Mañana por la mañana o al mediodía. Justo a tiempo para los exámenes, dijo el Sandaime Hokage. Chasqueó los dedos y un escuadrón de Anbu apareció en un instante. Diles su dirección, Jiraiya. El Sannin así lo hizo. Ve, síguelo desde lejos. Una vez que hayas confirmado que es él, envíame una foto. No te comprometas pase lo que pase. Continuarás observándolo incluso después de que haya llegado a la aldea. Hiruzen hizo una pausa, mirando a la Anbu por el rabillo del ojo. ¿Lo sabes, Naruto? ¿Sí? Fue hace años, pero sus características físicas son difíciles de pasar por alto. Marcas de bigotes, cabello rubio y ojos azules. Pero el detalle más importante son las marcas de bigotes. Bien. Consíguelo. Ay, Hokage-sama. Hiruzen miró las calles, preguntándose cómo sería recibido Naruto. Para este pueblo, Naruto trajo muchos recuerdos profundos, dolor y fealdad en los corazones de las personas. Jiraiya ya se había negado a liberar este pueblo. Había dicho que incluso si fuera capaz de liberar, no liberaría a esta gente. Pero él los protegería. Si hubiera alguien digno, Sarutobi ya habría renunciado. Pero incluso él a veces se preguntaba por qué todavía lideraba este pueblo. La masacre de Uchiha, Naruto, Minato, se había convertido en nada más que un caparazón vacío de su antiguo yo idealista debido a este pueblo. Sin embargo, simplemente no podía dejar de amarlo. Quizás ahora podía entender por qué Itachi estaba dispuesto a perder incluso a su familia por el bien de este pueblo. Aún así, no creía que eso hubiera sido necesario. Sin embargo, Danzo había planeado detrás de él. La última vez, lo había jurado. Al día siguiente Naruto miró las dos grandes puertas, dándole la bienvenida a Iden-Gaz, su antiguo hogar. Para él, esas no eran más que las puertas del mismo infierno. Tal vez simplemente estaba jugando con el miedo de Madara, pero no podía negar que este pueblo nunca lo había amado. No había ningún buen recuerdo que viniera cuando pensó en la hoja. El orfanato en el que lo había dejado el Sandaime no había sido más que un infierno para él. El abuso psíquico, las miradas, los susurros y la soledad. No es que la última parte haya sido realmente elevada. Todavía estaba solo. El agarre retorcido del demonio solitario se negó a liberarlo en el abrazo de otro ser humano. A pesar de su desprecio, Naruto no pudo evitar mirar este burbujeante pueblo, pero sonrió, el tipo de sonrisa que haría que Kyuubi se sintiera orgulloso de estar dentro de él. No era machista, pero esperaba con ansias las miradas, las expresiones de asombro cuando lo vean desfilar por sus calles. ¿Imbéciles?, se preguntó qué haría. De hecho, esperaba incitar algo. ¿Qué pasa con los ancianos de estos pueblos? Serpientes Danzo probablemente sería el primero en acercarse a él. Su enfoque más probable sería controlarlo mentalmente o quitarle el Kyuubi. Después de todo, el Kyuubi era el arma perfecta para él. ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? Naruto miró a Hisai, ella tenía las manos alrededor de la cintura, mirándolo. Él sonrió. De repente sentí un poco de nostalgia estar aquí, dijo, agitando su mano derecha. Vamos, pero primero debemos ir a algún lado antes de buscar alojamiento. Tengo bastante hambre. Mejor que estar aquí. Luego comenzaron a moverse. Detener.
Los guardias los detuvo. Eran dos de ellos. Un Hyuga. Un poco demasiado experimentado para ser un guardia a los ojos de Naruto. Pero, ¿quién era él para juzgar? Declare su negocio. Somos Shinobi de Eden Rain. Hemos venido aquí para participar en los exámenes de Chunin. Agisai respondió, entregando la invitación y sus papeles. El guardia tomó los papeles, los escaneó y luego los miró. Tu sensei se unirá a nosotros en una etapa posterior. Ya veo, puedes entrar al pueblo. Gracias. Agisai respondió y luego indicó al equipo que lo siguiera. Después de caminar por un par de momentos, se detuvo y miró a Naruto, que caminaba detrás. Tú eres el que conoce este pueblo. ¿No deberías tomar la iniciativa? Además, dijiste que primero teníamos que ir a algún lado. Bueno, sonrió Naruto. No estoy seguro de recordar correctamente. Era demasiado joven cuando me fui. Tomemos el camino a nuestro lado. Eventualmente lo encontraremos. Si nos perdemos, siempre podemos preguntar. ¿Tenemos que perdernos primero antes de pedir direcciones? Verás por qué lo digo así. Naruto no había cambiado mucho a lo largo de los años. Todavía podía recordar la ropa andrajosa que había usado cuando Madara apareció ante él, su cabello desordenado. Había crecido un poco más alto. Los resultados de un duro entrenamiento bajo la atenta mirada de un hombre de corazón frío que probablemente ni siquiera tenía cara y luego con Itachi. A veces, dentro de su mentalidad, tratando de enfrentarse al Kyuubi, incluso cuando todo era solo una batalla sin esperanza. Cualquiera que lo buscara solo necesitaba ver marcas de bigotes para recordar. El pavor que siempre sentían cuando lo vieron. El desprecio que expresaron al ver lo que mató a sus seres queridos. No pasó mucho tiempo para que algunos lo reconocieran y mientras caminaba, la palabra corrió como la pólvora. Ese ha venido a causarnos daño otra vez. Una parte bastante cínica de él pensó que tal vez esta noche se reunirían, conspirarían para quemar al grupo. Era mejor clavarlo en una cruz y quemarlo en un bocado de llamas, antes de que las consiguiera. Por supuesto, no tenía planes. Podía simplemente mirarlos, gemir de dolor. Pasarían noches sin dormir mientras él estuviera aquí. Conocían su pecado. Y mientras no llevara una diadema de Konoha, aprenderían a temerle, simplemente porque existía. No eres una persona bienvenida aquí, ¿verdad? Agisai preguntó, con los ojos bailando alrededor. El desprecio dirigido hacia ellos era inconfundible. Nunca había experimentado nada como esto. Para nada. Me odian más que nada. Mi sola presencia es suficiente para hacer que un santo se convierta en diablo solo para deshacerse de un problema social. Creo que sus intestinos hierven cuando me sienten. Y sin embargo eso te divierte. Naruto se encogió de hombros. Desde mi punto de vista, es un poco divertido. Solo ver que mi paso hace que las personas se pongan rojas de odio tanto que estallarían como un globo me hace reír. Incluso me contengo de subir a uno de ellos solo para decir boom y ver si realmente explotan. Agisai negó con la cabeza. No hay problemas de arranque, Ángel Sama te advirtió. Conan. Ella se apareció a estas personas como un ángel. Pero ella no lo era. Pero era discutible que Nagato fuera de hecho un dios. Su afirmación no era infundada. Y ciertamente, mirándolo desde el ángulo de ciertos shinobi que han sido tildados de dioses de shinobi, estaba muy por encima de ellos, porque podía hacer cosas que ellos no podían hacer. No lo haré, Naruto se detuvo. Cambio de planes. Ustedes dos pueden buscar nuestras viviendas y luego comer algo. De cualquier manera está bien. Voy a comer solo. ¿Por qué? ¿Ves ese puesto de ramen? Naruto no señaló. Pero el stand estaba justo enfrente de ellos. Esas dos personas sentadas allí son el Sandaime Hokage y Jiraiya el Sannin. Asumo que me están esperando. Sería demasiado cruel evitarlos. Ya se estaba alejando. El taburete que quedó vacío estaba intercalado entre los dos grandes shinobis. Naruto no perdió el tiempo saltando sobre el taburete, sigilosamente como lo hizo. 2 tazones de miso ramen, por favor. La chica lo miró por un momento antes de mirar a los dos shinobi y luego asintió antes de alejarse. Naruto colocó sus manos sobre el mostrador y las golpeó, reflexionando en silencio. Había venido aquí un par de veces con el Sandaime. En lo que a él respectaba, el Sandaime Hokage era la única persona que le había mostrado bondad. Pero, por supuesto, con todo lo que ha aprendido, no estaba seguro de si todo eso era genuino o solo una obra de teatro. Con Shinobi, nunca podría saber. Naruto se sintió un poco mareado sentado en presencia de los dos Shinobi. El otro ganó su estatus alrededor.
Eso es lo que llamas el mayor perdedor. Pero no se podía negar su inmenso poder. El Sandaime, aunque ahora parecía una tela lavada que necesita ser empujada 6 pies bajo tierra, era un shinobi digno de respeto, al menos mientras todavía estaba vivo. Los muertos no cuentan cuentos. No había nada debajo que se mantuviera alto. ¿Viniste aquí para los exámenes de Chunin? Era el Sandaime, sus ojos una mirada estrecha. Naruto asintió. Sí. ¿Me llevas una diadema? ¿A qué pueblo representas? El Sandaime miró fijamente al grupo. No había duda ahora, este era Naruto. Su piel se veía demasiado bien. El resultado de una dura práctica física. No había duda de que era un shinobi fuerte. Su cabello era un poco más largo, enmarcando ambas mejillas. Era como Minato. Llevaba una camiseta negra de manga corta, pantalón largo negro, guantes negros. La mano de la camiseta tiene un remolino carmesí de Uzumaki en la parte delantera y trasera. No había duda en su mente de que se trataba de Naruto Uzumaki. De hecho, vestía como uno, pero no hablaba como uno ni caminaba como uno. Esto era diferente del niño que conocía desde hace años. Naruto no ofreció una respuesta inmediata, sino que esperó en silencio hasta que llegó su ramen. Aplaudió, dijo a sus jugadores y luego se zambulló. Lo juro, nada sabe mejor. Exclamó felizmente. ¿Dónde están mis modales? ¿Es correcto que yo coma ante dos grandes shinobi? ¿Sabes de mí? Jiraiya estuvo a punto de recibir una palmada en la cara en el momento en que hizo la pregunta. ¿Qué shinobi no conocía al gran Jiraiya del monte Myoboku? Olvídalo, ¿has escuchado las historias galácticas del gran sapo sabio, Jiraiya? Dijo el hombre con una amplia sonrisa. Naruto miró completamente al hombre, con la cabeza inclinada hacia un lado antes de volver a su ramen. ¿Está realmente bien para mí comer así antes del Hokage? Preguntó respetuosamente. El Sandaime Hokage sonrió. Sí, está bien, dijo. ¿Qué pasa con esa reacción tenue sobre mí? Iba a reventar tu burbuja y decir que en realidad no te conozco, pero ¿qué clase de shinobi sería si no conociera a un shinobi legendario? Lo dije antes, me siento frente a dos grandes shinobi. Me gusta pensar que no hay shinobi que no sepa sobre el famoso dios de shinobi. El Sandaime sonrió suavemente. Eso es cierto, pero a los jóvenes en estos días no les importan mucho los viejos como nosotros. ¿Reliquias del pasado? Preguntó Naruto antes de encogerse de hombros. No dijo nada más, pero continuó comiendo su ramen en silencio. Una vez hecho esto, dio las gracias y saltó del estrado. ¿Estás seguro de que fue prudente no decir nada? Hiruzen asintió. Quería saber si recuerda algo. Tampoco sabemos si los que lo sacaron del pueblo están mirando o no. No podemos darnos el lujo de tomar medidas imprudentes o nos perderemos para siempre. Debemos estar felices de que está vivo y lo vemos. Debemos planificar en consecuencia cómo manejaremos las cosas. ¿Pero lo recuerda? Ciertamente actuó normal. Hiruzen sonrió. Bueno, el hecho de que vino aquí significa que al menos recuerda que vino aquí. Si recuerda tanto, entonces podemos suponer que tiene sus recuerdos de estar en este pueblo. Sabe cómo lo trataron. Debemos tomarlo de ese ángulo. Independientemente del enfoque en este punto, el resultado final fue que a Naruto no se le permitiría salir de esta aldea. Alguien lo robó de este pueblo. Simplemente estarían reclamando lo que les pertenecía. Tendrás que tener cuidado si alguna vez lo enfrentas. Pero no lo hagas ahora. Esperemos hasta que sepamos más, agregó el Sandaime. Un poco preocupado. Eso no era un niño. Naruto era un shinobi de principio a fin. No necesitaba expresarlo con palabras ni con ninguna acción, pero Hiruzen lo había sentido. Sí, es cuidadoso con sus palabras. Y no respondió a tu pregunta sobre por qué no usaba una diadema, Jiraiya sonrió. Estás perdiendo tu toque sensei, tal vez. El tercero mantuvo su sonrisa. Pero al menos si hacemos esto bien, podemos corregir las cosas, Jiraiya. Debemos tener cuidado. El legado de Minato pende de un hijo. Y ambos tenemos mucho por lo que responder si fallamos. Lo simple que hubiera deseado un hombre que sacrificó su vida por el pueblo era que el pueblo cuidara de su hijo, pero habían fallado. Jiraiya había fallado. Él era el padrino. Sabía que Naruto no tenía otra familia, pero apenas había estado cerca. Solo vino corriendo cuando recibió las malas noticias. Falla. Le había fallado a Orochimaru, a Minato, y ahora le estaba fallando a su hijo. Al menos, había una posibilidad de arrepentimiento, con Naruto vivo. Pero, ¿qué era esa nube oscura que sentía flotando sobre el pueblo? Un poco feliz, pero también preocupado.
Naruto parecía un niño normal. Por lo que Yugao había visto hasta ahora, Ahisai era el líder del equipo, pero Naruto hacía lo que le gustaba. La Kunoichi escuchó a su compañera de equipo mientras la otra estaba inusualmente callada. No podía decir todas las dinámicas, pero lo que era obvio era que ambos eran genin capaces. Antes, había observado a Naruto bajo las órdenes del Sandaime. Había visto los horrores en el orfanato. A veces no le daban comida, a veces solo le daban sobras. Los otros niños lo intimidaron. Los cuidadores lo despreciaron. No importa cuántas veces los Sandaime cambiaron a las personas o las amenazaron, el comportamiento sistemático nunca cambió. Había estado pensando en alejar al rubio del orfanato cuando tuviera la edad suficiente para cocinar por sí mismo. Pero nunca había ocurrido. De la nada, el rubio había pasado a la clandestinidad. Nadie lo diría, pero estar lejos de este pueblo lo salvó de más dolor y sufrimiento. El poco tiempo que había pasado en las calles del pueblo no había estado lleno de alegres duchas y risas, sino de amargos recuerdos. Una triste realidad, pero Yugao se apagó, girando desde la azotea en la que estaba sentada. Allí estaba Naruto, caminando casualmente con lo que parecía ser un libro en su mano derecha. Sus ojos no estaban puestos en ella sino en su libro. Ella estaba quieta, mirándolo mientras se acomodaba, acostado sobre su espalda, antes de finalmente hablar. Su voz no era infantil. Era una voz madura. Se supone que Abu debe estar al aire libre de esta manera. Esto no podría ser simplemente una coincidencia. Pero más que eso, ¿cómo se las había arreglado para ponerse detrás de ella sin que ella se diera cuenta? Los demás no parecen haberse dado cuenta. Miró hacia atrás, a la habitación del hotel en la que el rubio había estado sentado con sus compañeros de equipo. Él todavía estaba allí. Volteó hacia atrás, miró al rubio, ¿era un clon? Pero la pregunta era, ¿cuál era un clon? ¿Cuándo había cambiado con un clon? ¿Habían estado observando un clon todo el día? Tocó su radio y le hizo saber a su escuadrón sobre la situación. Decidió que este era probablemente el original. Depende de la misión. Yugao dijo, después de considerar si debería responderle al rubio o no. ¿Has venido aquí a propósito? Naruto apartó su libro y la miró. Esos ojos se veían un poco antinaturales. Se dio cuenta, él nunca los abrió por completo. A veces, había esa mirada aguda en ellos que hacía que su corazón se acelerara. Parecía descuidado, pero era muy observador. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Fue realmente una buena elección contratarlo? Si él no hubiera dicho nada, ella no se habría molestado, pero él ya había hablado. El Sandaime no había tenido en cuenta este tipo de escenario. El Naruto con los demás es un clon, y el que está frente a mí es el original. Supongo que viniste aquí porque sabías que yo estaba aquí. Naruto sonrió. Eso plantea una pregunta, entonces. Yugao asintió. ¿Cuándo notaste mi presencia? Eso se basa en la suposición de que en realidad vine aquí porque sabía que estabas aquí. Ni siquiera hemos respondido a la pregunta evidente de si lo que tienes frente aquí es real o un clon. Kage Bunshin, este es un jutsu de Konoha. Yugao entrecerró los ojos. En este punto, no importa si eres un clon o el original. El hecho es que estás frente a mí. Naruto empujó su libro entre su vista y Yugao. No dijo nada hasta que pasaron un par de momentos. Eso debe ser cierto. ¿Vas a responder a mi pregunta? No, es menos interesante si lo digo. Sospechas que es el caso, pero no estás realmente seguro porque no puedes confirmarlo. Incluso si lo confirmo, existe el problema de que podría estar mintiendo. Esto no fue un simple genio. Era incluso un genio en primer lugar. Si lo había sentido a ella y a sus compañeros de equipo, entonces no era un genio normal, si era un genio. ¿Eres realmente Naruto Uzumaki, el Jinchuriki del Kyuubi? Si debo ser, entonces debo ser. Yugao sabía que no iría a ninguna parte con la conversación con Naruto. No iba a confirmar ni negar nada. Era mejor ni siquiera presionar más, ya que no tenía el mandato de interrogar a Naruto. Después de un momento, Yugao desapareció en un instante, dirigiéndose a la Torre Hokage para informar al Sandaime. Inexpresivamente, Naruto se sentó en una pose meditativa frente a la bestia con la que los aldeanos lo confundieron. Con solo mirar al Bifuru, Naruto pensó que tal vez sería divertido transformarse en un Bifuru en toda regla solo para asustar a los aldeanos. Sin duda, el pánico haría que muchos se sumergieran en las madrigueras y los escuadrones de Abu llamaran a todos aquellos que tienen experiencia antes, cuando el Kyuubi se enfureció hace 14 años. Mirar esos ojos me hace sentir incómodo, le dijo Kurama a Naruto. Había sido controlado 2 veces por Sharingan,
ser odio, pero esta gente lo lleva a otro nivel. Estoy seguro que si Madara no me hubiera salvado de este pueblo, me habrían quemado como a una bruja. Ustedes, los humanos, son criaturas despreciables. Kurama hizo una pausa, mirando fijamente. ¿Por qué insistes en llamarlo Madara? ¿Amigos? No, Kurama no diría que él y el rubio eran amigos. Naruto ni siquiera sabía su nombre. Simplemente trabajaron juntos después de que Naruto fue al extremo al quitar la jaula. Dijo que era para controlar mejor su poder sin que el sello lo filtrara. Cuando se trató de él tratando de apoderarse del rubio, hubo una clara advertencia: el Sharingan haría su trabajo. Ya te dije que ese bastardo enmascarado no es Madara. ¿Era estúpido? No, Madara y todos los demás que no son Jinchuriki no consideran la inteligencia de Biju. Llegan tan lejos como para descartarlos, viéndolos como nada más que una bestia sin sentido para ser utilizada por su chakra casi ilimitado. Ese hombre no podía decirlo. No es que lo pensara. Afirmó ser Madara, pero el Biju dentro de él conocía el chakra de Madara. Lo hiciste, pero no conozco a la persona detrás de la máscara. Además, él tiene conocimiento de cosas que solo el verdadero Madara sabría. Demuestra que de alguna manera ha conocido a Madara. De cualquier manera, en el momento en que cuestionó su identidad, podría morir. Funciona mejor cuando él es Madara, incluso en mis pensamientos. No me estoy mintiendo a mí mismo para seguir creyéndolo, sino para protegerme de un desliz. ¿Importa? Realmente no te importa mucho tu vida. Bueno, si no me importara mi vida, no habría trabajado duro para sobrevivir y estar donde estoy. Es cierto que no pertenezco a este pueblo. De hecho, tenía razón sobre este lugar. No es mi hogar. Me hizo un favor al sacarme de este lugar. Y debo devolverle el favor. Aunque Naruto era su contenedor, Kurama no podía decir sus pensamientos. Se guardó la mayoría de las cosas para sí mismo, pero heredó demasiadas cosas para todos. Eso solo lo hizo un poco complicado de tratar. Para ese bastardo enmascarado, tal vez fue fácil ya que sabía cómo operaban la mayoría de las partes del grupo. Después de todo, lo entrenó y le enseñó muchas cosas sobre la vida. Pero quizás la persona que mejor conocía al rubio era ese mocoso Uchiha. Si fuera posible, Kurama habría hecho que Naruto estuviera lejos del maldito Uchiha, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Alguna otra razón por la que viniste a este lugar? El odio que sale de este pueblo es suficiente para excitarme. En realidad, hay muchas razones, pero una que sobresale es que estoy tratando de entender a Nagato y su obsesión con el odio dentro del mundo Shinobi. Esto es desagradable, y si así lo deseara, podría comenzar una guerra con Ibereaz. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, simplemente deseo experimentar, respondió Naruto en voz baja. Sentí un Jinchuriki en esta guerra. El poder no puede ser más de 3 colas. Supongo que es Shukaku ya que Suna ya está dentro de la aldea. La habilidad sensorial de Naruto era algo para envidiar. El rubio sabía cómo distinguir entre las naturalezas de los chakras y cuando lo agregó con su habilidad para sentir emociones negativas, lo convirtió en un contenedor que valía la pena cargarlo, aunque no estaba realmente feliz de estar encerrado en este sello sin posibilidad de escape. ¿Hay algún otro Jinchuriki? Si lo hubiera, entonces lo sabrías. Todavía estoy aprendiendo. No soy lo suficientemente arrogante como para creer que no hay nada que no pueda perderme. Si hay un Jinchuriki aquí, hace que las cosas sean interesantes. Tener 2 Jinchuriki en tu aldea te preocuparía. Si ambos liberada, estoy seguro de que la hoja encontraría su fin. No hay nadie aquí con habilidades de Fuinjutsu para sellar a un Biju arrasador. Tanto Jiraiya como Sandaime no pueden compararse con los maestros Uzumaki que alguna vez adornaron este mundo. Realmente no tenía nada en este mundo. Su clan, sus padres, todos estaban muertos. No tenía nada. No tenía pariente consanguíneo vivo. El lugar por el que sus padres habían muerto para proteger no sentía más que desprecio por él. Fue realmente una vida triste. Estar con Madara fue un giro afortunado de los acontecimientos que los salvó de la miseria y creó un camino diferente que le traería mucha felicidad. Las calles estaban repletas de actividades. Los exámenes de Chunin trajeron demasiados visitantes, clientes potenciales y turistas. Pero parecía que su presencia era la principal atracción, al menos para los habitantes del pueblo. O tal vez alguien simplemente estaba difundiendo la palabra demasiado. Naruto no extrañaría a Zetsu haber tramado algo tan siniestro.
No parecía haber nada que el mago no estuviera dispuesto a hacer para su diversión. Para las personas que estaban dispuestas a negar su existencia, parecían estar dispuestas a reconocerlo rápidamente, tal vez fuera el miedo. Naruto se detuvo en las calles y luego se agachó. Puso su mano derecha en el suelo. «Date prisa, ¿quieres?», Afisai le dijo a Naruto. Las miradas la estaban poniendo incómoda. La gente no podía dejar de mirarlos abiertos. Y algunos les lanzaban miradas amenazadoras. A este ritmo, ni siquiera sería sorprendente que alguien intentara sabotear sus exámenes. Simplemente estaba tratando de confirmar si algo molesto estaba presente en este pueblo. Con tanta presencia de chakra, es difícil obtener una buena comprensión de las firmas distintivas. Naruto se puso de pie y luego comenzó a caminar. La dirección era la Academia Shinobi, donde se suponía que todos debían reunirse. Había una gran multitud, más de 100 supuestos genin reunidos en los campos de entrenamiento. Mucho más de lo que Naruto había anticipado ver. La mayoría de ellos no valían la pena mirarlos, pero su atención se centró solo en 2 personas que merecían sus centavos. Al sentir una enorme firma de chakra, Naruto sonrió. Bueno, esto será realmente interesante. Podría volverme loco. O quizás no. Hiruzen se paró frente a los genin de diferentes pueblos, vistiendo su túnica de Hokage. Había muchos de ellos. Mucho más de lo que había previsto. Todas las aldeas principales habían enviado a sus shinobi. Algunos que conocía no tenían interés en promocionar a sus shinobi ni nada por el estilo, sino que simplemente estaban presentes para espiar el progreso de esta aldea. Bienvenidos a Iden Leaves. Todos ustedes han sido enviados aquí para representar a sus respectivos pueblos en este examen de Chunin. El examen va a ser un poco difícil para algunos de ustedes, y tal vez fácil para algunos, dijo, con los ojos errantes. Alrededor de los terrenos de la academia llenos de genin. El examen tendrá 2 etapas. Se suponía que tendría 3 etapas, pero cortamos la primera que era un examen escrito. En un esfuerzo por hacerlo interesante, tomamos la decisión. La primera etapa, prueba su trabajo en equipo, resistencia, inteligencia, liderazgo y habilidades de supervivencia. Sin nada de eso, no sobrevivirás. El tercero luego se volvió hacia Anko. Anko, si quieres. Escuchad, mocosos. No os lo repetiré. Anko exclamó en voz alta. Seré el supervisor de la primera etapa. Tendrás 4 días para completarla. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes hacerlo en un solo día. Pero si eres débil, no lo lograrás. Y morirás. ¿Eso significa que está permitido matar? No aprobamos el asesinato innecesario de otras personas. Pero no hay reglas en contra. Esta es una prueba real de lo que te encontrarás como shinobi. Si eliminamos la capacidad de matar, lo hace seguro. Siempre debes sepa que cuando sale de su aldea para una misión, puede morir. La primera etapa será así. Todos van a entrar en el bosque de la muerte. Cada equipo recibirá un mapa con ubicaciones marcadas. En cada ubicación, halles una bandera con el símbolo de los pueblos que representas. Las banderas son proporcionales al número de equipos y lo que representan. Por ejemplo, si solo hay 2 equipos de la hoja, habrá 2 banderas. Tu objetivo es obtener y proteger la bandera de tu aldea. Sin embargo, cualquier equipo que proteja su bandera pero deje atrás a un compañero, no pasará. Debes lograrlo como equipo. Anko luego sonrió. Sin embargo, hay una trampa. Es un juego de guerra. Si obtienes banderas de otras aldeas, obtienes un punto. Solo aquellos con un mínimo de 10 banderas pueden pasar. Si un compañero de equipo se queda atrás, y el equipo logra obtener más de 15 banderas, estarás exento de la regla de las 3 y pasarás a la etapa final. Una cosa más, incluso si tienes 20 banderas, pero no tienes la bandera con tu pueblo, no lo harás. Pase. Su propia bandera es el primer requisito. Por ahora, espere aquí y decida si aún desea continuar. Si no, vendremos a buscarlo en aproximadamente 1 hora y lo llevaremos a su destino. ¿Quién pensó siquiera en este juego? Fue ridículo. Shikamaru incluso estaba considerando renunciar porque esto significaba pasar, tenían que derrotar a otros 9 equipos. No todos podían pasar. Fue diseñado para hacer que la gente fracase. Solo lo mejor pasaría. Esto era de hecho juegos de guerra. Cada uno estaría luchando por el orgullo de sus pueblos. Fue un poco provocativo. Alguien se irá a casa pensando que derrotó a otro pueblo. Soltando un largo suspiro, Shikamaru miró a sus compañeros de equipo y sonrió con cansancio. Esto es malo. No es necesario que lo digas, estuvo de acuerdo Ino.
pero ya hemos llegado hasta aquí. No podemos regresar. Te das cuenta de que, de manera realista, no pueden pasar más de 6 equipos. Hay alrededor de 60 equipos aquí. Menos de eso podría incluso aprobar el examen y el resto simplemente se desvanecerá en el bosque, dijo Shikamaru. Alguien está un poco asustado, dijo Kiba, burlándose de Shikamaru. Si quieres renunciar, puedes hacerlo. Los verdaderos shinobi se encargarán de esto. Shikamaru no dijo nada pero miró al equipo de Neji. Era más probable que sobrevivieran. Tenían el equipo genin más experimentado y poderoso de Eden Leaf. No eran novatos. Tenían misiones bajo la manga y experiencia, pero esto iba a ser difícil. Me golpeaste a propósito. Sasuke exclamó enojado mientras se levantaba. Naruto había rozado sus hombros, causando que golpeara el suelo con su trasero. Naruto dejó de caminar, mirando a Sasuke por el rabillo del ojo. Este era el hermano de Itachi. Apenas se estaba deteniendo de atacarlo. No había autocontrol. ¿Y qué era esa mirada en sus ojos? ¿Eran ciertos los rumores sobre su mente inestable cuando se trataba de su hermano mayor? Naruto quería probarlo, pero no aquí. Lo siento. No te vio, se disculpó cálidamente a Hisai en su nombre. Los ojos de Naruto se movieron hacia ella. Ella era una buena chica. Ella siempre estaba tratando de hacerlo bien. Respetaba a sus líderes y no quería nada más que hacerlos sentir orgullosos al lograr cualquier misión que le encomendaran. Ella no era tan fuerte, pero no todos podían ser poderosos. ¿Parezco preocupada por eso? Relájate, Sasuke, intervino Sai, impidiendo que Uchiha empujara a Hisai a un lado. ¿De verdad quieres crear un tipo sin pene que tiene una chica que se disculpa por él? Naruto levantó una ceja, sonriendo. Eso sí que es divertido. ¿Sin pene? ¿Quieres que te lo enseñe? Preguntó, tratando de bajarse los pantalones, pero a Hisai lo detuvo. Estás montando una escena. Dijo que no tengo nada. Quería mostrárselo, respondió Naruto rotundamente. Además, veo que algunos ojos estaban ansiosos por ver. Veo que como tiene un montón de protectivos para Gen 1, dijo el rubio, dando un paso más cerca de sí. Golpeó a Shinobi pálido en la frente y, al igual que Sasuke, cayó al suelo, con el rostro mucho más pálido, como si hubiera visto un fantasma. Naruto sonrió. Bueno, eso es simplemente aburrido, ¿qué lo hiciste? Naruto miró a Sakura. Oh, nada, se encogió de hombros y se alejó sin que nadie lo detuviera. Luego se detuvo frente a Shino. Quítame los bichos de encima, susurró. Shikamaru simplemente negó con la cabeza, mirando al rubio y sus compañeros alejarse. Mi consejo, es alguien a quien quieres evitar, junto con el equipo de Suna. Escena retrospectiva. Naruto no era alguien a quien quisieras exponer tu debilidad o, de lo contrario, los eliminaría brutalmente. En sus interacciones y entrenamientos con el rubio, Itachi había aprendido mucho, a pesar de que él era el maestro. Madara los había presentado. Para entonces, había sido un niño notable que estaba muy bien informado sobre muchas cosas en el mundo shinobi y los Uchiha. Normalmente, cuando quería hablar cosas privadas, usaba genjutsu. Al menos nadie escucharía. Itachi nunca había cruzado la línea de la traición con Naruto, e incluso cuando insinuó, el rubio nunca mordió el anzuelo. No era demasiado estúpido para no darse cuenta, simplemente eligió ignorarlo. Aún así, el rubio era un buen compañero y un buen compañero de equipo. Itachi se instaló frente a Naruto, quien se sentó en una postura meditativa, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Lento para actuar. Paciencia. Sí, pero a veces, mostró disposición a participar sin pensarlo 2 veces. Lo hizo impredecible. A veces mostraba un lado caprichoso, haciendo las cosas basándose en la conveniencia en lugar de un plan bien pensado o una agenda. Eso significaba, incluso para más, predecir lo que haría Naruto era simplemente un juego de adivinanzas. Voy de camino a Eden Rain para hablar con Pain sobre los exámenes de Chunin que Konoha organizará. ¿Estás interesado en seguir el juego? Sí, parece que están sucediendo muchas cosas y debería resultar interesante. Itachi no iba a pensar demasiado en las cosas. No se podía decir que Naruto siempre tenía una razón para hacer las cosas. A veces había una razón, y a veces, no había ninguna. Él era multifacético. Pero en el fondo, estaba buscando experiencias para ampliar su comprensión del mundo shinobi. Pensé que no tenías interés en ir a la hoja. Tenía sus razones personales para intentar que Naruto viera a Konoha. Cosas egoístas, de verdad. Pero Naruto se había negado. Lo que sabía, Naruto no amaba a Konoha.
No fue un caso de amor perdido. Nunca había habido amor en primer lugar. Le preocupaba en los momentos en que Naruto mostraba destellos de desprecio, que un día, para su placer, aterrizaría ante las puertas de Konoha, empuñando una motosierra, leyendo sobre la aldea y todos los que estaban dentro de ella. Entonces, habría un dilema. ¿Qué hace en ese momento? No era conveniente cuando lo ofreciste, pero ahora lo es. Además, me he cansado de tener que esconderme siempre como si no existiera. No le encuentro valor a mi vida si siempre me estoy escondiendo en las sombras. Quiero extender mis alas y existir en este mundo, aunque me haya rechazado. Ir a la hoja me saca de las sombras y me lleva a la luz donde todos sabrán que Naruto existe. Tal vez esto era lo que Naruto deseaba, existir. Tal vez no. Itachi no podía decirlo. Naruto era una persona complicada. Pero lo importante era que se llevaban bien. Si vas a ir a Konoha, entonces tengo una petición para ti. Naruto abrió ligeramente su ojo derecho. Y luego ciérralo antes de preguntar. Tu hermano, supongo. Sí. Si participas en el examen, tendrás la oportunidad de probarlo. Quiero ver cómo ha progresado en su entrenamiento. No hay nadie mejor para arrinconarlo que tú. Los párpados de Naruto se abrieron, apenas, revelando un Sharingan completamente maduro. No tengo ningún problema con eso, pero recuerda que soy despiadado. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.